Bueno, y continuaremos nuestra conversación. Ya nos acompaña nuestro próximo invitado, Álvaro Belolio, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Andrés Bello, exdirector de Migraciones y director también del Observatorio de Migración Responsable. Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido a Llegó la Hora. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación para hablar de estos temas. Bueno, a propósito de una declaración del fiscal de Tarapacá, se despertaron las alertas en la frontera norte nuevamente en nuestro país. Esto ha sido acompañado de una serie de videos que han circulado a través de redes sociales de cómo el paso a través de la frontera es no libre, pero muy expedito para quienes entran irregularmente a nuestro país. Y nosotros en Llegó la Hora, en una conversación con el alcalde de Colchane, nos contaba un poco cuál es el procedimiento que había, y básicamente en algunos casos era un acompañamiento a la migración irregular, donde incluso desde el servicio de salud les ponían buses para que se pudieran, buses o transporte para que se pudieran acercar a la ciudad de Iquique. Desde ese punto de vista, ¿qué tan real, qué efecto tiene la declaración del fiscal de Tarapacá? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que pasa en la frontera misma del norte de nuestro país, Álvaro? Bueno, hay un tema que pasó hace como un año y muchos olvidaron, pero dos funcionarios del Ministerio del Interior que trabajaban en Colchane fueron arrestados por traficar migrantes y no echaron a nadie. El delegado presidencial en Tarapacá salía aplaudiendo que se cancelaban vuelos de expulsión. O sea, él ayudaba a firmar los recursos para evitar las expulsiones y él está encargado de la seguridad y el control fronterizo en Tarapacá. O sea, cuando tú pones a traficantes de personas y activistas anti-expulsiones a cargo de la seguridad en Tarapacá, pasa lo que vemos. Entre el año 2022 y 2023 ingresaron 98.000 extranjeros clandestinamente. 98.000, eso es más que los 50 años anteriores sumados. Entonces, acá vemos la excusa que sale la ministra Toá diciendo parlantes que al final no los contratan o no, que quieren mejorar, pero en la práctica no hay ninguna voluntad real, porque quienes están a cargo de este tema no creen en el control fronterizo. Entonces, lo que pasa con Colchane son varias cosas. Uno, efectivamente, el tiempo de atención o el funcionamiento del paso es limitado, pero quien ingresa clandestinamente, aun cuando el paso estuviera abierto 24 horas, no le importa y entra por el lado. Claro. Porque además no hay que olvidar que en abril del 2022, o sea, semanas del gobierno habiendo entrado, sacó una resolución que prohíbe devolver a los extranjeros que ingresan clandestinamente y no sean bolivianos desde Bolivia. Y a las Fuerzas Armadas, cuando sacó el reglamento de la Ley de Infraestructura Crítica, también les prohibió reconducir a quien ingresa clandestinamente. Entonces, ponen a militares, pero no los dejan devolver. Tienen una frontera, pero no devuelven a los venezolanos que ingresan clandestinamente o a otras nacionalidades. Y los mismos funcionarios en el complejo trafican a los migrantes. Entonces, acá es increíble y en general muchas veces se olvida, pero gran parte de los problemas que tenemos, el aumento del crimen organizado, la toma de control de los extranjeros en las cárceles, los problemas de hacinamiento, los problemas de vivienda, los problemas en tema, es porque finalmente es tal la venda ideológica que tiene el gobierno con respecto al tema migratorio, es que tratan de hacer alguna excusa o algo. Por ejemplo, ahora celebraban que expulsaron a 368 extranjeros administrativamente por ingresar clandestinamente. 368. Y han entrado 98.000. Y aún no están dispuestos a devolver a quien ingrese clandestinamente a Bolivia. Entonces, esto de verdad, uno dice, hasta, ¿para qué tenemos puestos fronterizos? O sea, al final les da lo mismo. Y además, y podemos hablar más en detalle, sale la ministra de Interior toda esta semana y la semana anterior diciendo que a todos los que ingresaron clandestinamente, pusieron su huella y si consiguen un contrato de trabajo, les va a dar una visa. O sea, así no puede haber una migración responsable con este gobierno. Pero ahí, desde ese punto de vista, ¿cómo funcionaría lo que está proponiendo la ministra de Interior? Además, entre otras cosas, porque para poder darle un contrato de trabajo a alguien, hay un montón de requisitos que pone el Código Laboral. Es decir, ahí hay alguna cuestión que se entrampa, eh, salvo que hagan una modificación mayor. ¿Cómo está esta idea del gobierno? De hecho, hoy día lo lleva a las últimas noticias, a propósito de cómo sería este, esta aceptación o esta otorgación de visa a las personas que entraron irregularmente.
Mm. Sí, es bien extraña la postura, porque por varias razones. Uno, nosotros dijimos y dicen, oye, pero si los años anteriores hubieron procesos de perdonazo, regularización. Claro, pero el 2021 no era para quien ingresó clandestinamente. Los que ingresaron clandestinamente tenían que salir del país. Y también no tiene sentido pedir un contrato de trabajo a alguien que está trabajando ilegalmente. Y además piensa en el poder que le da el empleador, o sea, desde la otra perspectiva. Claro. Yo soy un extranjero, ingreso a la mala y la ministra del Interior dice, te consigue un contrato y te doy visa. Bueno, el empleador, que hayan situaciones de abuso es muy esperable. Es decir, oye, sabes que te voy a pagar menos, te voy a pagar la mitad, no te voy a pagar, trabaja gratis. Y cuando termines de trabajar, te doy el contrato. Y lo segundo, ¿por qué un empleador tiene que contratar a alguien que no tiene autorización para trabajar, que está ilegal? Y eso un poco dice, no, es que la realidad, que las condiciones. Bueno, ministra, pero usted está para cumplir la ley, no para decir que si no cumple la ley da lo mismo. Entonces, y también yo creo que obedece un poco la lógica de este gobierno, la lógica de la impunidad. O sea, tienen a delincuentes del estallido a los cuales les dieron indulto. Después a otras personas que les dieron presión de gracia siguen cometiendo delitos y ahora no saben si sacárselo o no. Y con los migrantes lo mismo. O sea, entran ilegales, les dicen que trabajen, cuando legalmente la ley dice que no pueden trabajar, no hay sanción para el empleador y además les van a dar una visa. O sea, claramente no entienden de incentivos, no entienden las señales que da dejar libre a delincuentes, no entienden las señales que da darle pensiones de gracia a delincuentes, no entienden las señales que da decir que alguien se ingresa clandestinamente, si trabaja a la mala, le van a dar una visa. Y esas consecuencias terminan afectando enormemente a los chilenos que vivimos acá y a los extranjeros que sí pidieron una visa, que hicieron las cosas bien. Claro. Y ahí, cuando uno ve cosas que parecieran más simbólicas, pero que tienen efecto comunicacional, por ejemplo, esta idea, esto se discutió en la campaña presidencial, de una zanja en la frontera para que no pasaran los vehículos motorizados que presuntamente trafican migrantes, o al contrario no salgan los vehículos que son robados de nuestro país, que blanquea el gobierno y la autoridad boliviana, y por tanto tiene un problema grave en el norte de nuestro país. Desde la oposición de ese entonces, especialmente la vocera del gobierno actual, dijo esto no solamente es impresentable, sino que era una medida medieval y nos acercaba, estábamos un paso más cerca de los campos de concentración. O sea, ese era el tono en que la ministra vocera se refería al tema. Le preguntan ahora y dice, no, mira, es que hay que distinguir, depende de la zanja, ¿verdad? Como básicamente de quién tiene la firma la zanja. Te pregunto esto, Álvaro, porque hemos conversado antes también respecto a contradicciones, a cosas que decían, cosas que proponían o que promovían, como los recursos administrativos, judiciales para impedir la expulsión de migrantes, y hoy aparentemente buscan celebrarlo como una medida en algunos casos, aunque, bajo lo que entiendo, con un freno de mano puesto. ¿Cómo se ha dado, cómo se ha vivido esta contradicción que termina siendo vital para el gobierno, para la gestión del gobierno, y además con consecuencias que hemos visto de que entran inmigrantes sin control, básicamente? No, el caso de la ministra Vallejo ha sido un estudio clínico. O sea, la ministra Vallejo firmó el año 2018 que no se pusieran visas ciudadanos haitianos, o sea, continuar con los vuelos Lobo y otros. Firmó el año 2020 el recurso al Tribunal Constitucional para que el Estado no pudiera pedir visa, para que los plazos de expulsión fueran lo menor tiempo posible, pedían 24 horas, y ahora ellos mismos pidieron 5 días, para que no se pudiera devolver, y finalmente terminan echándole culpa a todos menos a ellos. Y lo mismo a la zanja. Entonces, la zanja no, es que depende, es que es mantención de zanja. Ahora no dicen zanja, dicen fosa, pero son puro eufemismo. Lo mismo con la regularización. Dicen, no es un perdonazo porque tiene registro biométrico. Oye, da lo mismo si tenés la huella o no. O sea, al final es que a un clandestino tú le diste una visa. Entonces, se quedan como esas cosas en lenguaje. Yo creo que menosprecian enormemente la capacidad o la inteligencia de los chilenos con respecto a estos temas. O sea, y lo mismo pasa con la zanja. Dice, no, si esto está todo bien porque era una mantención, pero igual después le piden que bajen de Twitter el video que subió Obras Públicas. Entonces, si está todo bien, ¿por qué bajan esto? Que es un poco lo mismo cuando se enredaron con la ley de lobby. Siguieron, no, si no es lobby, bueno, ahora sí es lobby, pero era poquito lobby, ahora son hartas reuniones de lobby. Yo creo que hay unas contradicciones que se dieron cuenta que el tema migratorio, el tema de la frontera abierta, el tema no expulsar, que ellos es lo que creen,
es tan impopular que genera medidas, no sé, ok, de los 98.000 vamos a pulsar a 350. Vamos a hacer algunas cositas, medias pequeñas, chicas, pero no creen en el tema. Por ejemplo, el proyecto de ley de que declara un delito el ingreso clandestino lo atrasó principalmente el Frente Amplio y el Partido Comunista. Pasó por sorpresa a la Cámara de Diputados, pero en general para ellos no es prioridad. Y un proyecto de ese estilo haría mucho más fácil y le traería más certeza a las expulsiones, hacer expulsiones jurídicas, judiciales. Entonces, yo creo que acá también hay un tema, sí hay ciertos grupos del socialismo democrático, son más del Partido del Orden, que creen en algunas de estas cosas. Pero de apruebo dignidad al Frente Amplio, al Partido Comunista, nada. O sea, ellos no creen que están tratando de generar una impresión de que hay cierto control y por eso se le está yendo en collera. Y por eso la ministra del Interior es la ministra peor evaluada del gabinete. Claro. Y ahí, Álvaro, porque una cosa es describir la situación que está pasando, entender el problema y desde tu posición anterior viste muy de cerca en qué consistía este problema. Pero me imagino que cuando uno se va interiorizando en los temas, también se le empiezan a ocurrir soluciones que a veces políticamente no se pueden hacer porque dependen de otras cosas, porque uno puede tener minoría en el Congreso, etcétera. Pero si hiciéramos el ejercicio, Álvaro, eh, de, independientemente de las circunstancias políticas particulares, vamos a lo que debería hacerse. Si es que de ti dependiera, ¿qué crees que deberíamos hacer para controlar esta situación inmigratoria irregular que tiene tantas consecuencias y tantas derivadas que tú mencionaste también? ¿Qué es lo que debería hacer nuestro país? Nosotros hicimos una encuesta a cientos de migrantes que ingresaron clandestinamente hace unos 18 meses y les preguntamos por qué. Y no había razones políticas, no había ni señales ni el presidente Piñera, ni el presidente Boric, no era ni Cúcuta, ni las casas. Eran temas mucho más concretos y mucho más ciudadanos, por decirlo. Y en general se podían resumir que había dos razones por las cuales ingresan clandestinamente. Uno, porque es muy fácil trabajar en Chile sin autorización, y la ministra del Interior también lo valida. Y dos, porque cree que ingresar a la mala no tiene consecuencias. Obviamente no los van a expulsar e igual les van a dar una visa. Y eso hoy en día los migrantes tienen razón. Esos dos puntos ocurren en Chile. En Chile es muy fácil trabajar irregularmente y en Chile, si tú entras a la mala, la probabilidad de que te expulsen es casi cero y te prometen una visa. Entonces, mientras no se arreglen esas dos cosas, es imposible tener la migración irregular, aun cuando tengamos el mejor control fronterizo. ¿Qué yo haría? Uno, el tema del trabajo, yo elevaría, uno, la fiscalización, pero también las multas a los empleadores, que un poco lo hacen los países nórdicos. Los países nórdicos, tener un extranjero trabajando ilegalmente, el costo es altísimo. Incluso en algunos puede llegar a multas de cárcel. Pero ¿por qué tenemos que normalizar que extranjeros trabajen sin carnet de identidad, sin mostrar sus antecedentes penales, en las aplicaciones de reparto, en la construcción, en servicio, en el comercio informal, en otras condiciones? Eso no debería ser aceptable. Entonces no entiendo cómo lo normalizan o cómo el gobierno dice que da lo mismo. Porque sí importa. Y lo segundo, dejar súper claro, quien ingresa clandestinamente, hoy en día una falta administrativa, a futuro puede ser una falta penal, no ir a la cárcel, pero sí que va a haber una consecuencia, que tú no puedes trabajar, que tú no vas a tener una visa, que uno podrá ver cosas en caso humanitario, refugio u otro, pero son los casos mínimos. La gran mayoría de las personas viene con esa expectativa que da lo mismo, que dar visa igual. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? En abril dice, oye, si tú entraste ilegalmente y no eres boliviano y entraste por Bolivia, no te vamos a expulsar. Esa es la primera señal que da. Y después ahora con la política migratoria, la segunda es, si tú te consigues un contrato de trabajo, te doy una visa, de lo mismo que haya entrado ilegal. O sea, ¿qué señales, qué le estamos diciendo a los extranjeros en el continente? Estamos diciendo que la ley da lo mismo, porque al gobierno actual le interesa darle visa a quien ingrese clandestinamente. Y ahí cuando uno ve la restricción de recursos, sobre todo por las dificultades materiales, por ejemplo, eh, controlar la frontera efectivamente, porque claro, podríamos poner una zanja por toda la frontera, pero pues, si las personas vienen a pie pueden pasar igual. eh, ¿qué, ¿A qué habría que ponerle las fichas, más allá de las cosas que ya comentaste, pero materialmente hacer algo? Porque cuando el alcalde de Colchane, Javier García, describía la situación de qué ocurría cuando en vez de pasar cerca del pueblo,
se trasladaban 10 kilómetros y pasaban por ahí, los militares no podían hacer nada, entonces los reconducían al refugio que hay en Colchane y después, si podían salir por su cuenta, salían por su cuenta caminando a otras ciudades, o si no, el servicio de salud los trasladaba hacia la ciudad de Iquique. Es decir, una especie de acompañamiento o, en el mejor de los casos, testigos privilegiados de cómo entrar a la situación irregularmente. Aquí habría que apostar las fichas materialmente, sí a la expulsión, sí al control material de la frontera o, por ejemplo, a la reconducción también. No, yo creo que hay varias cosas. Uno, se aprobó una modificación, que fue iniciativa principalmente de la senadora Esberger y otros senadores de la UDI, en que el proceso de reconducción puede ser hasta 10 kilómetros dentro de la frontera. O sea, el tiempo. Entonces, si ya avanzaron ciertos metros, puede ser. Pero es inaceptable e inentendible la prohibición que el mismo Ministerio del Interior se puso para no devolver a quien ingrese clandestinamente. O sea, los militares, la policía, incluso carabineros, deberían tener la facultad de devolver a quien ingrese clandestinamente. Y si a Bolivia no le gusta, bueno, son residentes en Bolivia. Entonces uno puede coordinar con transportistas bolivianos y devolverlo. Y además Bolivia no les pide visa a los venezolanos. Entonces también no deberían tener impedimento para el ingreso. Pero acá también vemos un tema ideológico, y es que la actual administración le tiene mucho cariño, mucho respeto, o quizás miedo a Bolivia. ¿Por qué? Porque Bolivia, primero, políticamente, gran parte de la ideología del Frente Amplio viene de García Linera, que es un intelectual y un político boliviano. Y segundo, esta idea de la plurinacionalidad que impulsaron con mucha fuerza y que todavía defienden, viene también de Bolivia. Entonces, cualquier medida que pueda incomodar a Bolivia no le gusta al gobierno. Entonces, las reconducciones por eso no las hacen, porque tienen susto de que Bolivia no le pueda caer bien. Y eso es muy injusto con los chilenos. Entonces, yo creo que esa medida. Y lo segundo, yo sí exploraría ciertas medidas, no de zanja, pero sí de ver ciertas rejas. Ya hay varios ejemplos. O sea, en España, España es un país además controlado por el Partido Socialista hace muchos años, tiene la falla en Ceuta, en Melilla, donde varias rejas, que ayuda a cierto control. No es que solucione el problema, pero que te da más tiempo para identificar quién está tratando de ingresar ilegalmente y te permite devolverlo. En Grecia lo mismo, en Grecia está en euros, también hay un proceso, hay ciertas medidas. En la frontera de Irak también existen ciertas condiciones. Entonces, yo creo que investigaría cuáles son los puntos críticos, entregaría facultades concretas a Fuerzas Armadas, a Policía y Carabineros para devolver, haría responsable a Bolivia, porque vienen de Bolivia, y también terminaría con la lógica ideológica de que entran todos los que quieren, démosles visa, da lo mismo, que ingresan clandestinamente, pero que al final un poco el argumento del gobierno es, no hay migrantes irregulares si les damos visa a todos. Bueno, hay 8 millones de extranjeros, o sea, de personas sin empleo en Latinoamérica. ¿Tiene Chile la capacidad para recibir a esos 8 millones de personas, dado que el gobierno dice que hay que darles visa a todos los que ingresen clandestinamente? Yo creo que eso reventaría el país. Y ya en general las consecuencias que vimos entre el 2016 y el 2019, donde entraron 900.000 migrantes, claro, en Ñuñoa no afectó, pero en el norte grande, en Arica, en Alto Hospicio, en Iquique, en Calama, en Antofagasta, en el sector poniente de Santiago, en los cerros, en Valparaíso, está generando graves consecuencias. Además, todo el tema del crimen organizado, otras condiciones, y parece no importarles, porque el cuidar a Bolivia y esta lógica de lo mismo que entren todos, es muy bien aceptada entre ellos y en su círculo, pero no es bien aceptada entre los nacionales. Entonces, también hay que ver y hay que pedirle a la ciudadanía que le pida más a sus autoridades que defiendan esta migración. Bueno, queda más claro el panorama después de esta conversación con Álvaro Belolio, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Andrés Bello, exdirector de Migraciones, director del Observatorio de Migración Responsable. Álvaro, te agradecemos por habernos acompañado en Llegó la Hora. Muchas gracias por la invitación. Tengan un buen día. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta el bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores.